palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que vamos a alabar hoy al Señor son dos himnos. El primero se titula En mi ser tengo paz y el segundo es uno de nuestros himnos, el 161, Cuán grande amor. Pues podemos alabarle por cuán grande amor Dios nos ha dado el morar el Señor Jesucristo en nuestras vidas y a través de Él poder tener paz y esperanza que el mundo no puede darnos. Y junto con ello nos anima y nos fortalece a través de los frutos del Espíritu para que podamos desarrollarlos, parecernos más al Señor Jesús y agradarle en todo en nuestra vida. Pues bendiciones, hermanos. En mi ser tengo paz, una célica paz que el mundo no puede quitar. En la prueba fatal o en la lucha mortal, tengo paz inefable y sin par. En mi ser habita Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. En mi ser habita, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel mi Dios, que por siempre irá conmigo, Cristo mi Salvador. Cuando vine a Jesús, encontré plena luz, su paz a mi alma inundó. La tristeza acabó y la noche pasó, porque Cristo Jesús me salvó. En mi ser habita Cristo el Señor, sí, Cristo el Señor. En mi ser habita, oh, qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel mi Dios, que por siempre irá conmigo, Cristo mi Salvador. Esta paz sin igual que me libra del mal, sublime, sin par, eterna. No la quiero dejar, pues me ha de llevar a mi eterna mansión celestial. En
Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las meditaciones que venimos teniendo sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos a continuar con la sección que el apóstol Pablo comenzó en los capítulos anteriores al capítulo 5 que nos toca hoy, en la que el apóstol Pablo ha desarrollado el tema de la justicia de Dios y de la justificación del pecador. Pero ahora en esta sección que tenemos aquí en el capítulo 5, pues él va a hablar de esos mismos temas, de la justicia y de la justificación del pecador, pero lo va a hacer desde otra óptica, por así decirlo, y que está relacionado con los resultados o los beneficios que surgen de haber sido justificados, y son muy claros. El primer resultado que tenemos es la total seguridad de la salvación. Qué beneficio, ¿no? Totalmente seguro, ¿no? La seguridad de la salvación. Y el segundo beneficio que tenemos es paz con Dios. Ahora, hermanos, cuando hablamos de que Dios justifica al pecador, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decir, ¿no? ¿O qué es lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es un tema poco menos que judicial, ¿no? Eso viene a decir que cuando Dios justifica, eso significa que Dios, aunque el pecador sigue siendo pecador, pero ha creído en Cristo, en su sacrificio redentor, Dios establece una declaración judicial divina, declarando justo al pecador, y es aprobado delante de Dios y le es imputada su justicia, ¿no? Que esa justicia pues fue la que Cristo consiguió en la cruz, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando una vez ya Cristo ha sido muerto y ha resucitado, pues Dios ya ha quedado satisfecho de su justicia, ¿no? Ya no hay más que hacer. Él dijo, estando él mismo en la cruz, el propio Cristo Jesús dijo, consumado es, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver de esta sección que habla de los beneficios de la justicia de Dios, y que habla desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 11 de este mismo capítulo de Romanos. Pues ahí él viene desarrollando los beneficios de haber creído en Cristo, ¿no? Y haber sido justificados. Y vamos a leerlos, aunque vamos a ver los 5 primeros, pero vamos a leer hasta el 11, que forman parte de un mismo grupo, de una misma sección, ¿no? Leemos en el versículo 1 y dice así: Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, pues sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En realidad, es difícil que alguien muera por un justo, aunque pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por una persona buena. Sin embargo, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también
nos enorgullecemos en nuestro Señor, en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Bueno, está claro que está tratando de la misma sección. Ya en el versículo 12 toca otro tema, habla de por tanto, ¿no? Comenzamos, hermanos, entonces con el versículo 1. Vamos a tener una pequeñita reflexión sobre estos versículos. Dice el versículo 1 que ahora, pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Bueno, vamos a esta palabra ahora, si nos damos cuenta, pues está escrita en tiempo presente, ¿no? Pero el ahora, y luego dice que en el ahora que ya hemos sido justificados, pues ahí pues, de alguna forma nos está hablando de un tiempo anterior, ¿no? Está hablando del presente ahora, pero también nos habla de un tiempo anterior, ¿no? Y otra versión de otra Biblia que lo explica mejor, dice: habiendo sido pues declarados justos según el principio de la fe, ¿no? Ahora sí tenemos, pero antes no teníamos, ¿no? Está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros anteriormente. Pero, por ejemplo, podemos citar algunas partes de esta misma sección que hemos leído, de Romanos 11, aunque hay muchas más en otras partes de la Biblia. Y fijaos lo que éramos antes. Versículo 6 dice que éramos débiles. En el mismo versículo dice que éramos impíos. Cristo murió por los impíos. Éramos pecadores, éramos enemigos y estábamos bajo la ira de Dios. Vemos en 1:18, ¿no? Y si vamos a Efesios capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Y también el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, en el capítulo 3 y el versículo 36, dice que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Sino que la ira de Dios está sobre él. Este contraste es necesario que lo hagamos para valorar en la situación de entonces y en la situación que estamos ahora, ¿no? Viendo este contraste de donde venimos, vamos a valorar mucho más donde estamos ahora, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Dios estaba enojado con nosotros, con el pecador, y lo sigue estando con aquellos que todavía no han venido a la cruz, ¿no? Y podemos ver a este respecto un versículo en el Salmo capítulo 7 y los versículos 11 y 12, y dice así: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre sin Dios, ¿no? Dice que Dios está airado contra el impío, no un día ni dos, sino todos los días, ¿no? Así que el cambio que tenemos, hermanos, es del blanco al negro, ¿no? Hemos pasado de estar bajo la ira de Dios a tener paz con Dios, ¿no? Y aquí podemos hacer un pequeño hincapié para explicar qué es eso de estar en paz con Dios, ¿no? Y qué es esa paz, ¿no? Cuando habla aquí que ahora tenemos paz y ya estamos reconciliados, pues esta paz no es como, por ejemplo, dos naciones que han estado en conflicto y han arreglado sus diferencias y vuelven a la paz, ¿no? Eso es una paz entre iguales, podríamos decir, ¿no? Pero lo que ocurrió entre Dios y el hombre, la diferencia es bien grande, ¿no? Dios es el juez supremo y Él es
Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Él es el Santo, y por establecer o por poner un ejemplo, podríamos decir que Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos, que nos hemos rebelado contra Él y hemos pecado contra Él, y Dios, pudiendo acabar con nosotros, porque podía haberlo hecho, no lo ha hecho, no lo hizo ni lo está haciendo ahora con los demás hombres que no se han arrepentido, sino que está esperando a que se arrepientan, pues Él finalmente decide reconciliarnos con Él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él nos acepta, nos perdona, nos recibe como hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Antes estábamos en guerra con Él, ahora estamos en paz con Él. La paz que Cristo consiguió en la cruz, ¿no? Sin embargo, también, hermanos, podemos explicar un poco el tema de la paz. Y esta paz de la que el apóstol nos habla aquí en Romanos capítulo 5, pues no es la misma en la que el apóstol habla en Filipenses capítulo 4 y los versículos 6 y siguientes, en la cual el apóstol pues dice a sus amados filipenses a que por nada estén afanosos, es decir, por los problemas que tienen, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, pues vendrá sobre ellos, ¿no? Pero esa no es la paz de la que el apóstol está hablando aquí, este es otro tipo de paz, ¿no? La paz de la que el apóstol habla allí en Filipenses es una paz circunstancial, es subjetiva, depende de las circunstancias por las que ellos están pasando, pero no es la misma paz que la que está hablando aquí el apóstol. La paz de la que está hablando aquí el apóstol es una paz que viene de haber finalizado una guerra que teníamos con Él. Es decir, la guerra, por así decirlo, podemos decir, ya ha terminado. Cristo ha acabado con la enemistad que teníamos, como ha dicho aquí, que estábamos enemistados, y ya ha acabado con todas las cosas que nos separaban de Él, todo lo que habíamos hecho, ¿no? Porque Cristo ya ha pagado todo lo que nosotros no podíamos pagar, ¿no? Cristo lo hizo por nosotros, ¿no? Y ahora podemos aquí y ahora mismo disfrutar de esa paz. Por eso dice aquí, ahora pues justificados tenemos, no tenemos que esperar pues ir al cielo, ¿no? Y esa paz se consigue en el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo, ¿no? No es esa justificación, y esa paz viene en el momento que nosotros creemos en Cristo, ¿no? Y esa justificación pues no es algo que aumenta con el tiempo, ¿no? Sino que ya en ese mismo momento tenemos la justificación que nos va a durar toda la vida. Dicho de otra manera, nosotros ahora no somos más justos que el día que creímos. Somos igual de justos, ¿no? Desde el minuto 0 o del minuto 1 que nosotros creímos, fuimos justificados y somos justificados igual ahora. Si llevas 1 año, 10, 20 o 30 años, seguimos siendo justificados igual que el primer día, ¿no? Porque esto es algo que viene del Señor, no viene de nosotros, ¿no? Así que, hermanos, la paz de la que nos está hablando aquí el apóstol no es una paz que viene pues de mis estados circunstanciales o del momento, pues me siento más salvo o me siento menos salvo, no estoy seguro si seré salvo o no seré salvo. A veces vienen por nosotros o se pasean por nosotros esos pensamientos, ¿no? Pero lo que el apóstol dice aquí, ya tenemos paz, ya estamos reconciliados y hemos sido reconciliados una vez y para siempre, ¿no? Así que la paz de la que ahora disfrutamos y la salvación que ahora tenemos es definitiva y es para siempre. Dios hace las cosas y las hace una vez y para siempre, ¿no? Y vemos allí en Hebreos capítulo 10 y versículo 14, dice, y así,
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez para siempre, ¿no? Y podemos tener la certeza, la seguridad absoluta, hermanos, que el día que partamos con el Señor vamos a estar en su presencia, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo, podíamos continuar hablando de la paz, pero lo dejamos ahí. Sigue diciendo el versículo que por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otra forma, no hay otra manera en la que el hombre pueda acercarse a Dios y disfrutar de la salvación y del perdón y de la paz, si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma. En ningún otro nombre hay salvación y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que es Jesucristo, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un poco más ligeros. En el versículo 2 dice, por Él, hablando de Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿no? Y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, pues el apóstol continúa aquí en el versículo 2 diciendo que tenemos entrada por la fe a esa gracia, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros merecemos. Dice que en la cual estamos firmes, y luego emplea aquí una palabra, y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? La palabra nos enorgullecemos puede decirse también nos alegramos o nos gloriamos, pero todo eso tiene que pasar necesariamente no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Es como cuando el apóstol Pablo dice, lejos de mí esté el gloriarme, si no es en la cruz de Jesucristo, ¿no? Así que nosotros eso todo lo hacemos en Cristo, ¿no? Y dice que eso lo hacemos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Así que lo que Dios ha hecho por nosotros debe de alegrarnos, debe de llenarnos de alegría, ¿no? Y debemos de disfrutar, deberíamos de disfrutar aquí y ahora esta bendición que tenemos, ¿no? Que viene de la cruz, ¿no? Pero sigue diciendo, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos enorgullecemos o nos alegramos o nos gloriamos en las tribulaciones, pues sabemos que las tribulaciones producen paciencia, ¿no? Y aquí, por así decirlo, pues entramos en un apartado en el que tiene que ver pues con la formación o la creación del carácter cristiano, ¿no? Las tribulaciones tienen su parte buena porque dice que producen paciencia, ¿no? Y tenemos muchas tribulaciones, tenemos muchos problemas, pero esos producen paciencia, ¿no? Y el Señor, Pablo, si mal no recuerdo, en Hechos, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Pero esas tribulaciones pueden ser diversas, pueden ser por el Señor o no por el Señor, pero tienen en denominador común que producen paciencia, ¿no? Y a la paciencia sigue un carácter probado, y al carácter probado produce esperanza, ¿no? La paciencia es un fruto del Espíritu, pero parece que se desarrolla a través de las pruebas, ¿no? El mismo Jesucristo nos dice allí en Hebreos que por lo que padeció aprendió, ¿no? Y hermanos, no hay camino fácil, ¿no? Y algunos de nosotros lo estamos pasando no tan bien, no como nos gustaría estar, pero el Señor está produciendo paciencia en vosotros y en nosotros, pues la paciencia produce un carácter probado. Y como Abraham, ¿no? Dice que no se debilitó su fe, sino que se fortaleció a través de las pruebas, ¿no? Y un carácter probado produce esperanza, ¿no? Y la esperanza que tenemos no es una esperanza que está basada en nuestra mente, ¿no? Sino que es una esperanza en las promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Y no seremos defraudados allá al final de nuestros días, pues
ya seremos finalmente totalmente glorificados, como dice el apóstol en otros sitios. Aquí todavía estamos pasando por el pecado, que no nos gustaría tener el pecado, porque seguimos siendo pecadores, aunque hemos sido justificados. Y eso ya lo vemos en el capítulo 7, donde tenemos todavía una lucha con el pecado, ¿no? Pero eso un día finalmente el pecado terminarán las tribulaciones y los problemas y ya estaremos con el Señor para siempre, ¿no? Y dice que la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Y tenemos con nosotros, como resultado de la salvación de la obra de Cristo, no solamente tenemos paz con Dios, hemos sido justificados y salvados, sino que también nos envió el Espíritu Santo, ¿no? Que vemos allí en Juan capítulo 16, ¿no? El Consolador, el cual vendría a nosotros. Y eso lo vemos allí en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 16. Capítulo 14 y versículo 16, sí. No capítulo 16 y versículo 14, ¿no? Es capítulo 14 y versículo 16, ¿no? Cuando él dice que enviaría al Consolador, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí luego él en el versículo 5, el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Que está con nosotros y nos fortalece en las pruebas, nos consuela, nos trae esperanza, ¿no? Pues que a Él sea la alabanza y la gloria. Amén. Señor, te damos las gracias por la obra de Cristo, esta obra de reconciliación contigo, por la obra de Jesucristo en la cruz, y esa obra cuando podemos disfrutar de esa paz y de esa seguridad que tenemos, que si un día partimos de esta tierra iremos a tu presencia por la obra de Jesucristo en la cruz, y que esa paz ya la podemos disfrutar contigo, Señor, aquí en este momento. Ayúdanos a incorporar estas verdades, no solamente saberlas, sino guardarlas en nuestro corazón y disfrutar de las bendiciones que tu Hijo Jesucristo consiguió en la cruz por nosotros. En su nombre y por sus méritos. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer.